Pero sabe que una vez el apóstol Pablo escribía en Hechos a la iglesia y le decía, ya te dije todo lo que te tenía que decir. El día que ya me voy de aquí, porque pues iba a otro lado y a lo mejor ya no te voy a volver a ver, pero estoy contento y estoy confiado en que ya sabes todo lo que tenías que saber, porque Dios me dijo que te dijera todo lo que te tenía que decir. Y así el pastor, una servidora y todas las personas que estamos predicando, estamos compartiendo la palabra desde aquí, podemos decir que hemos hablado de todo lo que Él nos ha dicho que habláramos. Y hemos hablado de la paternidad de Dios, hemos hablado del Espíritu Santo, hablamos de Jesús, hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de tantas cosas, pero también hablamos de cosas prácticas como hablamos de economía, hablamos del gobierno, hablamos de la familia, hablamos de las relaciones, hablamos de muchas cosas y hoy no es la excepción, hoy no podemos dejar algo afuera y hoy vamos a hablar de primicias. Wow, hablar de primicias y para algunos de nosotros la palabra primicias ya nos enfoca hacia alguna fecha, hacia algún acontecimiento, hacia algo especial. Ya algunos de nosotros ya sabemos qué es, algunos ni siquiera, es la primera vez que escuchamos esta palabra, pero ese es el día para explicarles hacia dónde van las primicias. Entonces, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de primero, de lo que está adelante, de lo que está antes que ninguna otra cosa. Una vez íbamos a ir, no sé, a un restaurante y me acuerdo que se llama El 32, el restaurante. Entonces, como yo quería googlearlo, buscarlo por internet, a ver qué era, no en Facebook, sino en Google, algunas cosas del restaurante, o sea, Google como si fuera un diccionario del mundo, de todo lo que hay en el mundo, lo busco y escribo, ¿qué es el 32? Rápida la respuesta, y la respuesta decía, el 32 es un número, no sé qué, binario, quién sabe qué, que está después del 31. ¡Ah! Dije yo, ¡guau! ¿Verdad? Sí sabe, Google. Entonces yo creo que si hay un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 20, un 50, un 1000, es porque antes hubo un número 1. Antes hubo primero que todo, el número inicial. Y el tema de, aunque vamos a hablar de primicias, o porque vamos a hablar de primicias, el título de hoy es Primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. Más fuerte y diga, primero Dios. Ahora con mucha convicción de lo que está diciendo y decimos, primero Dios. Porque Dios es primero. Dios es antes que cualquiera de nosotros y cualquiera cosa que nosotros podamos hacer o tener, Dios está adelante. Nadie como Él, por eso decíamos nadie como Él. Y cuando hablamos de primicias, decimos, ¿qué es una primicia? Bueno, una primicia, cuando hay una noticia en el periodismo, cuando hay una noticia importante y hay un medio que quiere dar por primera vez o que quiere dar la noticia de manera exclusiva y le dan esa exclusividad, eso es una primicia de una noticia y se pelean por esa noticia y cuesta la noticia porque pues si J-Lo tuvo un bebé, entonces J-Lo le vende la primicia, la exclusividad ¿a quién? ¿A CNN? ¡Ay, sí! A Univisión y le paga a Univisión para presentar su bebé por primera vez, nadie lo ha visto, exclusivamente para Univisión. Ellos tienen la primicia de ese bebé, de transmitir que ese bebé nació. Esa es una primicia, lo nuevo, lo exclusivo, lo que no le pertenece a nadie más. Pero una primicia en la Biblia habla de lo primero
que nosotros tenemos acerca de algo que recogemos. Lo primero de un fruto, lo más nuevo, lo exclusivo, lo que nadie más tiene y lo que nadie más le pertenece. Esa es una primicia en la Biblia. Lo primero, lo nuevo, lo exclusivo, lo que no le pertenece a nadie más. Entonces, eso es el primer fruto. Eso es, te voy a platicar rápidamente lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, anda por el desierto, va a entrar a la tierra prometida, a Canaán, pero antes le dice, cuando entres, y le empieza a dar instrucciones. Entre ellos, mientras están en el desierto, Dios les dice que tienen que hacer 7 fiestas. 7 fiestas solemnes, 7 fiestas que no podían faltar en el pueblo, que celebraran. Y entonces, entre una de esas fiestas está la fiesta de las primicias. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, cuando apenas salía la cosecha, cuando ellos apenas salían los frutos de lo que habían sembrado, todavía no era la cosecha, salían unas espiguitas de cebada, de trigo, y cuando salían esas espiguitas, ellos siempre estaban pendientes de en todo el campo que era lo primero que salía. Y cuando salían esos primeros frutos, esas primeras espigas, tomaban un cordón rojo, iban y las ataban con un cordón, todas esas primeros frutos de lo que iba a ser luego su cosecha. Cuando crecían, esos primeros frutos crecían marcados, crecían separados. Y cuando estaban ya todos listos para levantar la cosecha, arrancaban primero los primeros frutos, todo lo que habían amarrado, lo arrancaban, lo separaban y eso era su primicia. Eso era la ofrenda que le iban a entregar a Dios en agradecimiento por todo lo demás de la cosecha que iban a levantar. Así es que la primicia es una ofrenda, en la fiesta de las primicias es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de fe también, ahorita les voy a explicar un poquito más, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de fe, pero es una ofrenda en la que hay que estar pendientes y separar de lo primero que Dios nos da a nosotros. ¿Qué es de lo primero? De lo primero de cuando traemos una ofrenda y estamos trabajando y recibimos un salario. ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántos? 12. ¿Y estamos en qué mes ahorita? ¿En el mes? Primero. Entonces, lo que recibimos en el mes primero tenemos que estar pendientes para separar de lo primero que recibimos. Eso no tiene que ver con los diezmos y las ofrendas y todo lo demás, sino en la primer paga, en el primer día, en lo que corresponde al primer día de trabajo, todo lo que yo recibo, mi árbol, tengo un árbol de limones, que no sé si ahorita salen los limones o no, pero lo que haya, si tengo un árbol de higos y salen los primeros frutos de higo, yo los arranco y esos no son míos, esos le pertenecen a Dios. ¿Y qué hago con eso, pastora? Pues si le pertenecen a Dios, ¿qué hago? La palabra dice, cuando Dios les estaba dando las instrucciones en la fiesta, dice, lo vas a tomar y lo vas a llevar a la casa de Dios. Y lo vas a ofrendar. Ay, sí, ¿quién se va a comer los higos? Ay, si en la casa del pastor ha de haber higos y limones y ellos se han de comer todo. No. Le digo porque a veces los razonamientos y los argumentos en la mente, cuando no ha pasado esto por el corazón, nos llevan a pensar cosas de, ¿y qué pasará con todo eso? ¿Y quién se quedará? ¿Y quién se lo gastará? No se preocupe usted, cuando usted lo entrega, Dios da instrucciones ya de quién lo va a tener. Y el primer día, desde el día que se entregan las primicias en este lugar, las cosas se empiezan a entregar
las cosas y los dineros y todo se empiezan a entregar y a repartir con quien el Señor dice para quién es. Pero esas son las primicias, esa es la fiesta de las primicias. Ahora, hay quienes dicen, ay no, pastor, ya empezó a hablar de ofrendas y ya empezó a hablar de dinero. Esa parte no me gusta. Bueno, pero sí le gusta cuando le hablo de que Dios se va a derramar en su casa. Y, sí, amén, amén. Tengo que hablarle de todo, porque de hablar de dinero no debiera causarnos una molestia. Hablar de dinero debería causarnos alegría, porque hablar de eso es hablar de entrega a Dios por honra, por gratitud, por agradecimiento, por honra porque reconocemos quién es Dios. Todo lo que cantábamos esta mañana acerca de que Él es todopoderoso, que cantamos de su amor glorioso, que no hay nadie como Él, todo eso que cantábamos y que nos sacó de donde estábamos y que ya no soy como antes y que Él es lo primero y que, bueno, yo me empecé a anotar frases de lo que estábamos cantando y decía, wow, estamos diciéndole al Señor que es inmenso, que es incontrolable y que es interminable su amor. Bueno, cuando nosotros tenemos presente todo eso diariamente en nuestras vidas, no nos cuesta ningún trabajo venir y entregarle a Él lo que es de Él. Amén. Qué bueno que está conmigo. Entonces, las primicias, deje decirle algo importante, no nacen en la fiesta de las primicias, no nacen, la idea de entregar primicias, no nace cuando Dios les dice que van a tener una fiesta y que las van a entregar una vez al año o anualmente o cada vez que tienen algo nuevo para consagrarlo a Dios. No nace ahí, porque luego a veces tenemos esa idea de que ahora, no, pero eso sucedía en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla ni siquiera de ofrendas, y no habla de diezmos, y no habla de primicias. No voy a entregar nada porque ahí no dice nada. No, mire, no dice nada porque no es necesario que diga que ya no lo vas a hacer. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino a quitar lo que había. Él vino y cumplió la ley, Él vino y hizo todo lo que tenía que hacer y Él vino, y siguieron haciendo las cosas. A veces en el corazón empezamos a decir como con, disculpen ustedes, como con la ensalada de manzana en Navidad. Levante la mano, ¿a quién no le gustan las pasas? Levántenla, fue alta, para saber que si van a mi casa no les voy a dar pasas. ¿Verdad? ¿A quién no le gustan las pasas? ¿Qué hacemos cuando recibimos y nos sirven la ensalada de manzana? ¿O a quién no le gustan los bombones en la ensalada de manzana? Y nos sirven la ensalada de manzana o nos sirven el relleno con aceitunas, ¿verdad? O sea, están bien caras las aceitunas. Y empiezan a comer y empiezan, si me como todo esto, y empiezan, y todas las aceitunas se quedan así un bonchecito de aceitunas, un prietito ahí de puras pasas que nadie se comió. A veces así hacemos con las cosas que el Señor nos dice en la Escritura. Sí me gusta esto y esto, pero las primicias no, Señor. El diezmo no, Señor. ¿Verdad? Y empezamos a hacer nuestro bonchecito y nuestro apartadito de lo que no queremos hacer. Pero Dios nos dice algo, yo encontré algo tan tremendo en esta palabra que dice, esas cosas que tú no quieres hacer, tú solo te estás privando de la bendición que viene atrás de ello. Porque si hay un 1, hay un 2 y hay un 3. Entonces, si hay algo que tienes que hacer, gracias Iván, si hay algo que tienes que hacer es porque atrás de las primicias viene una cascada de bendiciones. Pero entonces ya no sé ni dónde voy, porque me gusta tanto la palabra, lo que le estoy diciendo. Ya me acordé, las fiestas de las primicias. No nació las primicias, la idea de entregarle a Dios primicias no nace en la fiesta de las primicias, sino eso ha sido siempre. Y yo quiero que si usted trae su Biblia, me acompañe a leer en Génesis
capítulo 4, verso del 1 al 7. Génesis 4, para leer los versos del 1 al 7. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, Adán y Eva y tuvieron un hijo que se llamó Caín. Después dio a luz a su hermano, ¿cómo se llamaba? Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y entonces aconteció, andando el tiempo, o sea, ya pasó el tiempo, ya crecieron, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, cuando dices una ofrenda es porque, pues está bien, tenía del fruto y tomó de todo lo que tenía ahí y trajo algo de eso a Jehová. Dice el 4, y Abel trajo también. ¿De qué trajo Abel? ¿De los qué? De los primogénitos. Diga conmigo, primogénitos. Otra vez, primogénitos. Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ay, ¿por qué? Si las dos eran ofrendas. ¿Por qué no las vio con agrado? Porque Caín tomó de lo que tenía ahí, tomó y lo entregó y bien, pues es una ofrenda. Pero Abel tomó de lo mejor que tenía, de lo primero que tenía, de lo más gordo de las ovejas. Fue y las tomó y se las entregó. Y fíjese lo que continúa diciendo. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se enfurruñó, se puso bien enojado. Pero entonces le dijo a Caín Jehová, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, le está diciendo, ¿por qué te enojas? Si hubieras hecho bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. No quiero dar toda la cátedra de Caín y Abel. Quiero tomar esta parte. El agrado que Dios tuvo por la ofrenda de Abel es que Abel había considerado darle de lo primero, de lo mejor, de lo que nadie había tocado a su Señor. Y le agradó, no dice que le desagradó sino que se desagradó la de Caín, sino que le agradó la de Abel. Porque la intención del corazón de Abel hablaba más que la ofrenda propia que había entregado. Era la intención, era lo que había aquí adentro. Abel había entendido que Dios estaba primero, que Dios es primero. Y si Dios es primero, Él merece lo primero de nosotros en una ofrenda. ¿Vamos bien? Bueno, entonces la ofrenda de primicias no nace con la fiesta de las primicias. La ofrenda de primicias ya se daba desde Caín y Abel, ya se daba desde el principio de todos los siglos. Isaac me hizo favor él es bien estudioso. Entonces le hablé y le dije, yo sé que tú eres bien estudioso, entonces te voy a preguntar, dime cuántos años pasaron de la ofrenda de Caín y Abel hasta la fiesta de las primicias. Y ya me dice, ¿me permite mañana, pastora? Porque ahorita estoy ocupado. Sí, te permito esta mañana, ándale. Y me pasa los datos y me dice, de la ofrenda, de la primicia de Abel a la fiesta de las primicias pasaron aproximadamente 2,400 años. O sea, 2,400 años que la gente se acercaba al altar con primicias. No es algo
una práctica judía, una práctica que pasó, no es una práctica del Antiguo Testamento y nosotros ya no porque somos del Nuevo Testamento, es una práctica de siempre, del que nace del corazón y que se hace por honra a nuestro Dios, reconociendo que Él es primero. Y porque Él es primero, se merece lo primero, lo mejor, lo nuevo, lo exclusivo, lo que nadie ha tocado. 2400 años. ¿Cuántos años han pasado del Señor Jesús al día de hoy? ¿Cuántos años? 2020. O sea, menos años de los que habían pasado entre la primera ofrenda que tenemos registrada en la Biblia de primicias a la fiesta de primicias. Sí, son 24 siglos. 24 siglos. O sea, eso ha sido de siempre. Eso es algo en lo que no podemos nosotros ahora entrar con argumentos y no podemos empezar a separar las pasitas y no podemos empezar a separar las aceitunas de la ensalada. Porque eso viene con la ensalada. Eso viene con el guisado. Porque eso, aunque a usted no le guste, le da sabor por completo a la receta. Porque la receta dice que debe tener pasas y la receta dice que debe tener aceitunas. A lo mejor usted disfruta mucho sin las aceitunas, pero la receta es completa. Usted no puede armar un carro. Ay, me acuerdo cuando recibíamos los niños que recibían juguetes y empezábamos a armarles los juguetes, empezamos a armarles las bicicletas. ¿Te acuerdas cuando llegaban las bicicletas? Y porque llegan desarmadas las bicicletas y ahí empezaron a armarse y esto y lo otro y el instructivo y todo y terminas y este tornillo y esta tuerca. Pero la bicicleta se ve muy bien y la bicicleta funciona y la bicicleta anda, pero va a llegar un momento en que se le va a salir una rueda porque no tiene ese tornillo, en que se le va a brincar la cadena porque no tiene aquella otra tuerca. Así son las primicias. Tú puedes hacer todo en la vida cristiana y servir y cantar y adorar y alabar y ofrendar una ofrenda como la que dio Caín. Pero si no das las primicias, se te va a salir la rueda de la bicicleta. Sí vas a llegar a algún lado, pero no vas a llegar realmente a donde Dios quiere que llegues. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjese esto. Hay un verso hay varios versos que hablan de que Dios es primero y que a Él le tenemos que entregar las cosas primero. No podemos ahorita hablar de todos ellos, pero quiero leerles uno y si tienes tu Biblia o tu Biblia electrónica, Proverbios 3, capítulo 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Y dice así, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Se los voy a leer en otra versión porque hay cosas que ya no entendemos con estas palabras, ¿no es cierto? Hay una versión, como les he dicho, que me gusta mucho, que es en inglés, y dice así, honra a Dios con todo lo que tienes, pero dale a Él lo primero y lo mejor. Entonces, diga usted, entonces, otra vez diga, entonces, y solo entonces, tus graneros estallarán de llenos y tus barricas rebosarán de vino, de buen vino. Esto no quiere decir que vamos a tener, no, no, por favor, ustedes luego se adelantan, por eso les voy a explicar. En aquellos lugares el agua es escasa, entonces hay mucho
cultivo de la uva, de la vid, y se hace el vino. Y entonces ellos guardan el vino lo toman como su bebida. Es una bebida para ellos, pero la tienen que guardar en barricas, ¿no? Entonces, quiero decirte algo. Aquí dice que honremos a Dios con todo lo que tenemos y que le demos a Él lo primero y lo mejor. Es decir, las primicias no se tratan de una práctica antigua, las primicias no se tratan de simplemente dar dinero, las primicias no se tratan de imponer algo, las primicias no se tratan de que es una obligación, las primicias no se tratan ni siquiera de que es por obediencia, porque luego escuchamos mucho, ay, man, es que no entiendo las primicias, pero voy a ser obediente y las voy a dar. Está bien, si quieres darlas por obediencia, porque Dios dijo que las diera, está bien, dalas por obediencia, pero vas a tener recompensa de ofrenda de obediencia. La ofrenda de primicias es una ofrenda de honra. Y Dios honra al que le honra. Cuando tú honras a alguien, tú estás diciéndole a esta persona, y en este caso a Dios, que tú lo valoras, que tú lo estimas y que tú lo consideras precioso y que tú consideras que no hay nadie igual a Él y que tú le vas a dar a Él lo primero y lo mejor que tú tienes porque no hay nadie como Él. Esa es la ofrenda de primicias, ¿sí? Dar ofrendas simplemente por obediencia, porque no las entendemos, y si no las entendemos es que las queremos entender en la cabeza, las queremos entender en la mente, y las cosas de Dios no se entienden en la cabeza y en la mente, esas se entienden en el interior. El corazón de nosotros tiene que ser transformado. Todo nuestro corazón habla de lo que nosotros somos, de verdad somos adentro, de lo que somos interiormente, de lo que sentimos, porque la palabra dice que el corazón sabe, el corazón habla, el corazón piensa, el corazón se propone hacer cosas. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón, va a trabajar en nuestra mente, entonces nosotros dejamos de tener dudas, dejamos de tener argumentos y simplemente trae a nuestras vidas una convicción de que la ofrenda de primicias es de Él, que nadie como Él para recibir una ofrenda como esa. Sí, la ofrenda de primicias es decirle a Dios, te doy porque tú eres primero que todos, te doy lo exclusivo, te doy lo que nadie ha tocado, te doy porque considero a ti que eres precioso, que me amas y yo te amo también y te admiro más que a nadie. Dios mira las motivaciones de nuestro corazón a la hora de ofrendar. Las motivaciones del corazón son las razones reales por las que nosotros hacemos las cosas. Dijo Dios en 1 Samuel capítulo 16, le decía, el hombre mira lo que sus ojos miran, lo que tienen delante, pero yo, le dice Dios, yo miro el corazón. Por eso la ofrenda de Caín era una ofrenda. Y Caín se enojó, ¿sí? Pero eso era algo que Caín tenía que arreglar él mismo. Pero la ofrenda de Abel era una ofrenda de honra. La ofrenda de primicias la vamos a tener, la fecha es el último domingo, pero la fecha es el último domingo del mes de enero. ¿Qué vamos? 26 de enero. ¿Qué vamos a hacer en la ofrenda de primicias? Lo que hemos recibido. ¿Cómo podemos entregarlo? Lo que hemos recibido en este mes es lo primero que recibimos de todo el año. De ahí se para. Hay quienes dicen, yo lo voy a dar todo. Yo voy a dar, se prepararon con tiempo y pueden dar todo su salario de un mes y lo entregan. Yo voy a dar lo que corresponde a la primera semana o voy a dar lo que corresponde al primer día. Es que yo tengo una tiendita de pollos, entonces voy a dar los primeros pollos que yo reciba, los voy a entregar. Y yo creo que hay testimonio de eso. Hay testimonio de la gente que ha dado
por honra a Dios, y Dios le ha dado más. Porque cuando nosotros ponemos a Dios primero, dice la palabra que honremos a Dios con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos, y entonces nuestros graneros, nuestras alacenas, nuestros trabajos, todo lo que hay en nuestra casa, todo lo que tú tienes, la cortina, todo le pertenece a Dios, la sopita de fideo y los frijolitos, todo le pertenece a Dios. Cuando tú das la ofrenda de primicias, todo eso, todo lo demás va a multiplicarse. La ofrenda de primicias no es por conveniencia también. Le voy a dar a ver cómo me va este año. No, porque Dios conoce la motivación de tu corazón. No vaya a ser luego llegar como Caín bien refunfuñado y bien enojado. No. La ofrenda de primicias se entrega por honra, por lo que ya hay en nuestro corazón. La multiplicación es lo que viene después. Es entonces. Primero Dios. Y entonces Dios hará lo que dijo que iba a hacer. Dios dice en su palabra, si las primicias son santas, si nosotros traemos a que Dios bendiga lo primero que sucedió en el año con nosotros, dice, el resto de la masa, el resto también será santo. Si traes lo del primer mes, lo que sucede en el primer mes, el resto de los 11 meses será santo. Santificación, multiplicación, y hay redención. Redención es que trae de regreso más. Redención es que liberan lo que puede estar cautivo. Si hay cosas cautivas en tu vida, las primicias tienen el poder de liberar la cautividad. Porque no me alcanza el tiempo en el día, porque la primicia del día es del Señor, por eso no te alcanza. Porque no me alcanza el salario, porque la primicia de tu salario es de Dios. ¿Y por qué no me alcanza? Porque la primicia es de Dios. Así es que entendemos hoy que las primicias es por honra, por un corazón entendido, agradecido, transformado, un corazón que reconoce que Dios es primero, que Dios es el único y que lo exclusivo le pertenece a Él. ¿Hay recompensa después? Sí hay recompensa. Ya no nada más vas a entrar al estadio, te van a sentar en un palco en el estadio. Esa es la recompensa, pero yo no te quiero hablar de la recompensa, te quiero hablar primero de lo que, porque la recompensa ya la sabes, ya la conoces, no te hagas, todos la queremos. Te quiero hablar cómo es que llega la recompensa. Esa es la obra.